¿Cómo estás, Hernán? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, también, excelente. Pues mira, esta estructura de la entrevista la quiero manejar en tres ejes, no sé si te parezca. La primera es conocerte a ti y un poquito de tu vida, y la segunda es profundizarnos al tema de la educación, que yo creo que es el tema que somos un poquito más expertos, que somos pedagogos. Entonces, ¿qué te parece? Ujú. Iniciamos. ¿Quién eres? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, ¿quién soy? Es la pregunta que vengo haciéndome hace 47 años. Pero, Eso. este, en apariencia, soy, bueno, mi nombre es Hernán Melana y soy docente principalmente, eh, o es mi principal, podría decir, profesión, porque uno a veces profesa algo, pero tiene talento para otra cosa, y otras veces hay vocaciones también que nos llaman en el mundo. Así que soy escritor también, y bueno, ahora últimamente, en los últimos años, contador a través Ok. de las redes sociales. Pero si me tuvieras que preguntar qué es lo que hago, es contar, básicamente. Porque cuando estoy en un aula también cuento, Ok, ¿no? Y cuando estoy grabando cuento, y cuando escribo cuento. cuento, Entonces sería más, no un cantante, sino un contante. contante. Y qué padre que lo digas de esta manera, Hernán, porque realmente he escuchado tus podcasts y la verdad son historias y cuentos que te llegan realmente, la manera de expresarte, de meterte con los filósofos. eh, no, es una transmisión increíble. Dicen, estamos en el estado de vigilia, ¿no? Donde podemos interpretar todo esto, tocarlo, sentirlo, escucharlo por medio de los sentidos. Y qué padre que lo puedas expresar desde el lado de contarlo, contar todo lo que puedas a tu alrededor, ¿no? Pues mi siguiente pregunta que tengo para ti, Hernán, ¿cómo sales, cómo decirlo? ¿Cómo entras al mundo de la filosofía, de la pedagogía? ¿Dónde entra este parteaguas? Bueno, te pregunta interesante porque yo no quería ser docente, Ok, y sin embargo estudié un profesorado de historia en un principio, porque me di cuenta que me faltaban muchos elementos culturales para lo que yo quería hacer realmente, que era escribir. Y cuando entré, de hecho, cuando hasta terminada mi carrera, no quería ser docente. Y después, un poco por casualidad, me topé adentro de un aula y me di cuenta que aquello que estaba buscando sin darme cuenta había aparecido, ¿no? Que era esto de poder, en realidad, contar, y no importaba el formato. No importaba si era en un libro, si era en un aula, y sobre todo eh, esa tarea que tiene, por ejemplo, un artista, que la completa aquel que la observa. Acá se daba de manera directa, es decir, ya no era una obra, era algo conjunto, y eran los alumnos y yo, digamos. Entonces, y ahí no había nada planeado, porque lo que está demasiado planeado es estructura y no está vivo en el aula. Entonces, eh, yo creo que todos los días es casi, te diré, una puesta en escena en el buen sentido, ¿no? En que uno tiene que prepararse para lo que suceda cuando va a dar clases. claro, y yo creo que Sucede la vida. sí. Y con diferentes pedagogos que he platicado me han dicho que casi llegamos a la pedagogía por error, pero cuando conocemos el trasfondo, cuando leemos acerca de la pedagogía, nos enamoramos porque nos damos cuenta que es un todo, ¿no? La educación es parte de todo, de la estructura social, de cómo nos conformamos, de una estructura socioeconómica, o sea, la educación marca muchas cosas y como sociedad no nos damos cuenta que la educación nos dirige a cierto punto, ¿no? Nos va dirigiendo hasta cierto punto donde nos sistematizan, ¿no? Nos llevan a un circulito donde vamos y el saber todo esto y el estructurar todo esto
nos lleva a un punto de preguntarnos el por qué estamos haciendo lo que hacemos, para qué lo hacemos y cómo es que es la manera más viable de que hagamos todo esto. Lo que me llega a mí... Y Sí, 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 adelante. sí, no, lo que te decía que es interesante que es como una moneda con dos caras la educación, ¿no? Porque por un lado puede ser una educación que simplemente invite a reproducir los símbolos de un sistema o de un estado, ¿no? O puede ser liberadora también. Sí, Pero esto no es cara o cruz a la suerte, sino que depende del docente. Y es posible que el docente ayude a que la escuela no sea una cadena de montaje, porque pensemos que las escuelas se instalan en la era industrial, ¿no? Entonces, que no sea una cadena de montaje de la vida para sacar un producto hacia un sistema industrialista o post-industrialista, si uno quiere, sino que realmente sea algo que forme un individuo único, un individuo irrepetible, un individuo, como decía Aristóteles, ¿no? Con una sustancia, lo que está detrás, substare, algo que lo hace único. claro. Y es que esa es la magia que debe de tener un docente, porque al pararse frente a un grupo se presentan diferentes problemáticas. Desde que entras al grupo hay muchas problemáticas que tienes al decir que cada cabeza que hay en ese salón es un mundo completamente diferente. Piensan cosas distintas, vienen de un estado socioeconómico y social diferente. Y el docente debe de tener una magia impresionante para cambiar esa estructura, ¿no? De llevarlo hacia un lugar donde pueda vivir bien, pueda tener un... Y aquí te quería preguntar esto, un libre pensamiento. ¿Qué opinas de esto al introducirlo en las escuelas? ¿Crees que haya un libre pensamiento? Bueno, partiendo de lo que dijiste, primero uno se encuentra con un montón de seres humanos enfrente que uno desayunó bien, el otro no desayunó, el otro vino en auto, el otro vino a pie, uno durmió mal, el otro está contento, el otro tuvo una decepción. Miles de situaciones diversas, como todos nosotros, se encuentran en un lugar. Entonces lo primero que tiene que hacer uno es realmente ver de qué va a hacer durante esa clase, por ejemplo, para que todos puedan realmente recibir algo. Pero para mí la libertad es una capacidad, no es algo que está dado. Y como toda capacidad se tiene que desarrollar o no desarrollar, ¿no? Esto es como decía Nicolás de Cusa, todos somos una semilla, como si fuera la de un árbol, pero no todas las semillas de los árboles culminan en el acto árbol, sino que algunas se pierden en el camino, se las come un pájaro, se pudren, no tienen la tierra fértil. Entonces, para que también la libertad como capacidad se haga acto, uno tiene que cultivarla, digamos, tiene que preparar la tierra, regarla lo suficiente, ponerla en el sol. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que hacer es entender que esa capacidad solo se puede desarrollar si les damos ciertas herramientas. Y esas herramientas exigen que no nos pensemos que un ser humano tiene esa capacidad, por ejemplo, a los 10 años. Si a un niño a los 10 años le preguntás qué querés hacer, no lo va a hacer desde un lugar realmente racional, sino puramente emotivo. Y no se puede hacer lo que uno quiere. Eso no es libertad. Entonces, en la libertad es algo que debemos trabajar y que debemos añorar que pueda cumplir cada uno de esos individuos con las herramientas que le damos. Claro, y es que bueno, ¿por qué te pregunto esto de la libertad? Hace poquito he estado en un conflicto muy profundo porque se nos ha olvidado que nuestras raíces sí son de animales, ¿no? O sea, sí somos animales. Eh, Nuestra genética viene de allí, ¿no? Entonces vamos evolucionando y estamos intentando o hemos intentado toda la vida o tener la razón o ganar en ideología y eso es lo que siempre nos ha fragmentado, ¿no? La razón, la ideología, las creencias, todo eso nos fragmenta y nos va dividiendo en ciertas partes que al final somos o queremos ser tan diferentes, pero al final somos iguales, o sea, eso es lo que se nos olvida. ¿Tú qué piensas de eso? De que nos fragmentamos en tantas partes, pero al final realmente somos partes iguales.
Claro, yo lo pondría al revés. Ok, Es decir, no diría que somos el fin de la evolución, es decir, que el animal viene hacia nosotros y nosotros somos la cúspide de la evolución, sino que lo pondría al revés. El animal también es un ser humano. Por lo ok, tanto, el ser humano es primero. ¿Y cómo lo digo? La idea, en el sentido platónico, ok. el arquetipo de ser humano en el universo, fue primero. Y los animales nos acompañan en ese devenir. Es decir, te lo invierto, en vez de llegar del animal al humano, vamos del humano al animal. Y el animal tiene una cualidad que no tenemos los seres humanos, que es la capacidad de especificarse justamente. El pájaro carpintero tiene un pico para su principal labor, que va a ser hacer un nido en un árbol. El roedor tiene sus formas típicas para roer. En cambio, el ser humano está inacabado. Si vos observás a la embriología de los seres humanos y animales, los animales comparten con el ser humano el mismo embrión, pero continúan y el ser humano se queda estancado. Por eso digo, ¿cuál es primero y cuál es el último? Es decir, el que no evoluciona es el ser humano. Y el Es animal se especifica. sí, es Y la el ser humano se retrae, pero tiene manos. Espérate que termino. sí, sí, En sí, lugar de alas, tiene manos. En lugar de garras, tiene manos. En lugar de pezuñas, tiene manos. claro. Entonces, se dio la especificidad del animal para ser libre. Por lo tanto, está bien que nosotros seamos individuos, que cada uno tenga su búsqueda. Pero el problema es que si nos perdemos de ese ideal de ser humano, ahí caemos en lo que sería así esto de la ideología. Y por algo los partidos políticos se llaman partidos, porque no son enteros. Sí. No, y lo acabas de decir perfecto. Por eso, híjole, tenía tantas ganas de hacer esta entrevista porque volvemos a lo mismo, ¿no? Es una fragmentación total de todo. Siempre nos han querido fragmentar. Pero no me quiero desviar tanto. Quiero ir sobre una línea. ¿Y por qué te pregunto todo esto? Para, y primero, introducir a las personas que conozcan hacia dónde vamos. Y segundo, preguntarte a ti, ¿a partir de dónde empiezas a tomar ciertas creencias, ciertas ideologías, eh, cierto conocimiento? O sea, ¿a partir de dónde empiezas a tomar esa libertad de la que ya hablamos? ¿Cómo empieza todo ese Mira, proceso? yo creo que eso empezó con algunas personas, y no tan importantes en términos de amistad quizás, que quizás hoy ya no me acompañan, pero que fueron los que me dieron algún empujoncito para que pudiera yo encontrar estos rumbos que para mí sigue siendo una constante búsqueda. Pero hay una cualidad quizás que es que me gusta todo. Es decir, yo puedo leer a Kant y me gusta. Después lo critico, ¿no? Puedo leer a Hegel y me gusta. Es decir, más allá de mi pensar, que quizás está muy distante de Kant y de Hegel, yo los puedo leer y fascinarme. Y hasta diría, menos mal que no los escucho porque me convencen. Entonces, pero ese entusiasmo creo que me ayuda mucho a mí a poder, digamos, cuando cuento, contarlo como si pareciera que estoy de acuerdo con todos los que hablo, que creo que merecen un gran respeto por todo lo que pensaron, además, ¿no? Y me parece que por eso, que no es que yo me haya definido, sino que siento que es un constante devenir, y que si algo sí me ha ayudado a mí, es la lectura, ¿no? Yo desde adolescente fui muy lector, y creo que eso me ha mantenido como en una línea. Es decir, y no siempre pensé lo mismo. Y eso creo que está bien también. Sí, Es decir, en mi juventud era una persona aguerrida que quería luchar un poco más junto a los zapatistas, así en México. Y después he ido teniendo otro tipo de pensamientos, integrando otras ideas, y realmente creo, y siempre me parecen bienvenidos esos cambios, ¿no? Y tratando de evitar el dogma. Que en alguna época de la vida el dogma fue necesario, es decir, porque había mucho miedo a salirse de una idea, porque la idea se identificaba con el ser humano, es decir, si me criticás la idea, me criticás a mí. Hoy creo que estamos más allá de eso, uno puede debe criticar todas las ideas y no sentirse ofendido, y entonces
tenemos que invitarnos a hacer una crítica. No podemos estar en dogmas ya, de ningún tipo. Claro, y no podemos decir que la idea es per se, ¿no? Antes de la experiencia, sino que debemos de vivir la experiencia para poder interpretar algo. Debemos de sentir las cosas, de visualizarlas, de escucharlas. Eh, es que va- quiero introducir algo un poquito más, que es al aula. Y digo, los docentes lo que ven y lo que utilizan al menos en México, es únicamente la cabeza, ¿no? O sea, es a pensar y ya no sienten, ya no perciben, ya no comprenden. O sea, todas estas partes que es percibir, tocar, salir al exterior, salir a la naturaleza, poder percibir todo esto, ya no, ¿por qué ya no lo hacemos? ¿Por qué se nos ha perdido todo esto en la educación? Sí. Es un reduccionismo, ¿no? Pensar que somos solo cabeza, como si el cuerpo en realidad estuviera hecho solo para trasladar nuestras cabezas. Y esto es un poco porque las escuelas toman el modelo de la universidad y pareciera como si ese modelo se derramase en las aulas. Entonces tienen a un niño de 5 años cuyas necesidades son totalmente diferentes a las de un adulto, obviamente, pero pareciera que la línea educativa baja de esos supuestos centros de saber, en donde el ser humano está sesgado. Y esto tiene que ver con vos dijiste algo muy interesante, que es, hay que partir de la experiencia, ¿no? Si partimos desde la especulación teórica, hay muchas cosas que aparentemente no se pueden experimentar. Por ejemplo, ¿cómo experimentás el alma? ¿Cómo experimentás a Dios? ¿Cómo experimentás el amor? ¿No? Son cuestiones que algunos les podrán buscar cuestiones físicas, pero suceden en el ser humano. Es decir, pensar un ser humano sin creencias, cuando hablan, ¿no?, de quitar hablan del gen de la religión, si uno lo pudiera neutralizar, la gente no tendría más fundamentalismo religioso. Dicen, eso es un absurdo, el ser humano es un ser religioso, es un ser artístico. Lo necesita. Es como, es parte integral del ser humano, y es tan importante como el pensar. Entonces, el problema de la educación es que se está unilateralizando solo hacia el pensar, sin entender que nuestros problemas sociales que tenemos hoy no son problemas del pensar. Nuestro pensamiento lógico se ha desarrollado muchísimo. La técnica lo ha llevado a que incluso podamos ver a través de un escáner qué neuronas están funcionando y hasta las podemos estimular. Es decir, desde el pensar hemos avanzado mucho, pero nuestros problemas están en lo emotivo, en lo anímico. Nuestros problemas cotidianos y nuestros problemas globales son problemas sociales y anímicos. Claro. Es decir, la imposibilidad de empatía, la imposibilidad de ser compasivos. Eso no se logra con el pensamiento. Claro. Eso es un ejercicio anímico. Y es muy curioso que las escuelas no lo refuercen, ¿no? Que eso lo dejen a un lado y le den más peso a la parte, y no quitándole la importancia a las matemáticas, a la física, a la química, son importantes, pero ¿dónde queda la inteligencia emocional de las personas? Donde puedan reconocer qué es lo que sienten, reconocer que tienen un alma, ¿no? Que pueden hacer muchas cosas con sus emociones y poder ser empáticos, ayudar, comprender. Todo esto, ¿dónde queda o dónde quiere que queden las escuelas? Porque, ok, sí lo meten, pero ¿por qué no le han dado el peso que es tan importante? Sabemos que el 70% de las enfermedades que sufre el ser humano son cuestiones emocionales, ¿no? Allí están las enfermedades que sufre el ser humano. Entonces, ¿por qué a esto no le damos realmente la importancia? ¿Por qué no se le ha dado? Sí, incluso podemos pensar que, digamos, las matemáticas o la física o las ciencias naturales, si uno quiere, y las ciencias duras, también vistas de manera unilateral, porque Spinoza demostró la existencia de Dios a través de la geometría. Digo, uno puede tener, ¿no? Y la matemática, digamos, y la física nos puede demostrar que somos el resultado de miles de milenios, de millones de evolutivo del universo,
que desemboca en el ser humano y que el ser humano observa el cosmos, es decir, como una vez leí por ahí, somos el cosmos mirándose a sí mismo. Mira qué grande que es el ser humano, ¿no? Entonces, es la unilateralidad del problema. Y uno de los grandes problemas es que la poca preparación, es decir, se enseñan unas matemáticas básicas que parecieran que son las matemáticas, no sé, que enseñaba Euclides, es decir, no hay tampoco hay, no creamos que la escuela es un centro de saber, es muy precario lo que se enseña, es lo justo, lo necesario, y a los docentes les cuesta mucho enseñar, porque no están las condiciones anímicas para enseñar, porque los niños y los jóvenes de hoy no quieren solamente aprender para aprender matemáticas, quieren aprender a relacionarse. Y entonces los problemas incluso de sexualidad que tenemos son problemas de relaciones, no de sexualidad en sí mismo, sino de sentimentalismo. Tenemos que aprender a relacionarnos de manera sentimental diferente, tenemos que aprender a relacionarnos de manera humana diferente, porque si no estamos repitiendo aquello que criticamos, que encontramos en la sociedad, la agresividad, la estructura, lo piramidal, en el sentido de la no comprensión, es decir, ¿cuántas veces nos sentimos incomprendidos? ¿Qué pasa con esos niños y su autoestima y el futuro, ¿no? Entonces, creo que hay como que, primero, pensar qué es un ser humano, me parece. Y después, ¿qué necesita un ser humano? Y entonces, ¿quiero educar a ese ser humano? ¿O simplemente quiero educar una cabeza? ¿No? Y creo que realmente esa es la pregunta que creo que hay que modificar, pero de raíz. Sí. Eso. Sí, sí, sí. Y acabas de mencionar un filósofo que en lo personal a mí me gusta mucho, que es Spinoza. Y de hecho ahorita tengo aquí a la mano de un fragmento del libro de filosofía práctica. Quiero leértela y quiero que me digas qué opinas acerca de este fragmento. Lleva tan lejos su análisis que hasta en la esperanza y en la seguridad encuentra ese poco de tristeza que basta para hacer de ella sentimiento de esclavo. Y es así. Creo que, bueno, más allá de que al pobre Spinoza se lo tironean de todos lados, ahora todos lo quieren, ¿no? Fue un filósofo como olvidado. Y ahora el marxismo dice, no, era ateo, y los otros dicen, no, era al contrario, era panteísta, ¿no? Y otros dicen, no, era religioso. Bueno, tuvo una vida terrible, ¿no? Donde la tristeza aparece todo el tiempo, además. Pero lo interesante es que la tristeza, y ahí estamos otra vez anclados, ¿no? La tristeza puede ser un motor también. Pero ¿qué nos pasa? También nos creemos que la vida es solo la búsqueda de placer y de la alegría. Justo ahora estaba preparando, porque pronto voy a subir un episodio sobre los estoicos, ¿no? Okay. Que ellos critican la búsqueda de placer. ¿Qué es eso de que tenemos que vivir, dice, en la búsqueda de la felicidad? Hay que vivir este momento, dicen ellos. Sí. ¿No? Bueno, no así, mucho más profundamente, pero digo, sí creo que, por supuesto, vamos a tener niños tristes, niños temerosos, adultos, como se dice ahora, rotos. Es decir, gente que, a pesar de que se educa el pensar, porque yo te voy a decir una cosa, vos das un texto de lectura a un adulto y no lo puede interpretar. Es decir, que tampoco el pensar se ha desarrollado. Porque no puede el pensar desarrollarse sin una capacidad anímica. Es como un pie al lado del otro, es como querer caminar en un pie, ¿no? Es absurdo y casi obsoleto. Entonces, realmente tenemos gente que sabe leer, pero es analfabeta en el sentido de lector o de comprensión, ¿no? No hay comprensión de texto, por ejemplo. Entonces no puede haber crítica profunda. Y hoy tenemos la terrible problemática, que por un lado es una gran ventaja, porque nosotros pensábamos que los medios digitales iban a democratizar el conocimiento, y lo que democratizaron fue la desinformación. Sí. Hoy un video de YouTube o de TikTok es fundamento. Sí. Y eso es una locura, ¿no? Y me impresiona cómo lo toman como la verdad absoluta, eso. O sea, me impresiona cómo ciertos TikTokers e influencers
por cierta cantidad de seguidores los toman como la verdad absoluta, cuando en realidad están dando una desinformación increíble, ¿no? Híjole, eso sí me Ujú. causa un poquito de algo dentro, ¿no? Porque de por sí hay parte de la sociedad que carece de esa información y todavía los desinformemos, como que, híjole, cuesta trabajo eso. Sí, sí, es así, es como que hay que tomarse más trabajo ahora, ¿no? Porque al estar todo a la mano hay que realmente ver y seleccionar, y realmente el conocimiento toma tiempo. Ujú. Y también tenemos, esto nos lleva a Byung-Chul Han, filósofo muy actual, muy fácil de leer, que toca temas muy profundos. Dice que como estamos en la cultura de la cancelación, ¿qué sería esto? De repente ahora digo algo que no le gusta al que me está oyendo y me deja de ver. Sí, Es decir, la cancelación inmediata no nos deja tiempo a realmente realizar un proceso para ver si lo que dice el otro tiene algo que decirme el otro a mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desaparece? Desaparece la otredad, lo otro. O ujú, como decía Levinas, la alteridad, que es la capacidad de que otro sea otro. ¿Permitimos que el otro sea otro o siempre estamos pensando al otro en términos de que lo puedo convencer, de que lo tengo que hacer cambiar de opinión, de que en lugar de ver, a ver cómo me enriquece? Mirá, incluso hasta egoístamente, uno puede saber cómo me enriquece tu palabra en vez de yo querer imponer la mía, ¿no? claro. Y eso es, y ahí nombro a Enrique Dussel, que vive allá en México, y dice, el otro es absolutamente absoluto. ¿Qué tengo que hacer yo en la mente del otro? ¿Por qué me tengo que meter? Es extraterritorial. Yo no tengo por qué colonizar la mente de otro. Simplemente le puedo decir, ¿me invitas a pasar? Tengo cosas que decirte. Claro. Vos tenés algo para decirme, te invito a pasar. Y nada más, no hay que convencer, no hay que someter, ni nada. Simplemente es generar un ámbito de diálogo. Eso es cultura. Claro, y es que, y es lo básico, ¿no? Lo básico de enseñanza, digo, regresarnos más atrás como la mayéutica, ¿no? Que es el conocimiento mediante las preguntas. Y eso creo que ya se nos está olvidando un poquito, ¿no? Porque con esto de la educación tradicionalista, que el docente es la verdad absoluta o quien tiene que tener la verdad absoluta, ¿no? Y se nos está olvidando de que debemos de hacer esas interrogantes para llegar a la verdad absoluta porque la verdad es una construcción, ¿no? Debemos de irla construyendo. Entonces, no es que alguien llegue y me diga, esta es la verdad, sino que varias personas podemos dar puntos de vista y llegar realmente a la verdad. Y ni siquiera podemos llegar a la verdad. Es que es bien A complicado una hablar. experiencia parecida a la verdad. Claro. Pero para eso sí tiene que generarse el ámbito de que el otro pueda preguntar. Ujú. Es decir, los docentes tienen que permitir que el niño sea un preguntón, que además es lo inherente al niño, porque el niño quiere saber, nadie más ávido de aprender que un niño. Ujú. Dice, entonces, ¿puede preguntar o es no pregunte? Para que después se pueda hacer las preguntas que tiene que hacer. Es un hábito también el preguntar, pero para eso uno tiene que estar realmente abierto a la pregunta Claro. y que suceda lo que tenga que suceder. Claro. Quiero saltarme un poquito, Hernán, a una parte muy actual que estamos viviendo. Y es un punto que ya quería llegar. Y es, ya sabemos que estamos viviendo esta parte de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Cómo afecta todo esto en la educación que están recibiendo hoy en día los niños que están en las escuelas? ¿Cómo es su percepción ante esto? Bueno, ¿cuál es tu opinión más bien? Creo que como toda cuestión exitista, primero fue muy fuerte, porque además estuvo y está presente en los medios de comunicación, más que otras guerras incluso, esta guerra, que eh, es una guerra en el centro de nuestra cultura, en el sentido de que Europa y el mundo anglosajón son una cultura que se expande y que hasta los chinos la quieren tener, ¿no? Digamos, quieren comer hamburguesa, digo yo, los chinos. Entonces, digamos, el mundo occidental está en expansión, incluso todavía hoy. Por lo tanto, es natural, aunque no digo que sea más importante,
que esté en los medios de comunicación más que otras. Además hay bombas nucleares que podrían activarse y trae recuerdos de algunos hechos bastante desagradables que hemos tenido como humanidad. Por lo cual, en un principio estuvo muy presente, pero después se olvidó, porque estamos en la era efímera y líquida, y después pasa, ¿no? Pareciera como, bueno, está más lejos, o la gente se acostumbra, digamos, a eso. Entonces, creo que repercutió en los niños, que repercutió en la sociedad en general, pero que en realidad es una manifestación, una crisis más de algo que es sintomatológico que estamos viviendo los seres humanos desde hace ya varios años, ¿no? Y que incluso se expresó a través de la pandemia, ¿no? Es decir, un ser humano que está destruyendo la naturaleza, que está destruyendo al otro ser humano, es decir, que está partido, lo que está partido es su alma. Por eso además siempre tomamos posturas. Yo he escuchado gente en favor de Putin o en contra, y en favor de Putin porque no quería estar con los Estados Unidos, y en contra de Putin porque no hay que estar a favor y en contra de nadie, hay que estar en contra de la guerra. Es decir, esto es un absurdo humano que siga sucediendo, ¿no? Y las provocaciones que ha habido antes, ¿no? Digamos, una guerra evitable, totalmente evitable, ¿no? Entonces, creo que son manifestaciones, es como con nuestro cuerpo, ¿no? Suponete que te alimentás mal durante 50 años y dices, mira, tengo una urticaria, bueno, tengo un problema, no sé, en la vesícula, tengo un problema ahora también en el hígado. Y bueno, seguir viviendo así lo vas a seguir teniendo, te diría, ¿no? Si no, este cuerpo es el planeta, ¿no? Si uno podría verlo también, con todas las complejidades, porque no es nada simple, ¿no? Lo que es la geopolítica hoy es muy compleja, no es la geopolítica de Maquiavelo, que era mucho más sencilla, ¿no? Es una geopolítica ultra compleja y es entendible que los conflictos estén ahí. Pero estos seres que hoy toman esas decisiones, ¿de qué sociedad salieron? De la nuestra. Es decir, somos nosotros mismos, sí, con el de al lado. Es decir, no hay nada que descubrir, soy yo con mi vecino. Es eso lo que estamos viviendo. Le acabas de dar justamente al clavo, Hernán. Y es que realmente somos nosotros el que estamos haciendo la guerra. Digo, nada más que ellos tienen más presupuesto que nosotros, ¿no? Pero nosotros sí hacemos las mismas guerras internas, ¿no? Ellos por su lado y nosotros por el nuestro, pero nosotros seguimos haciendo la guerra. Ellos hacen la guerra, pero yo digo que todo es interno, ¿no? O sea, viene desde dentro y primero hay que hacer una introspección adentro para ver qué está mal en todo nuestro alrededor, porque lo acabas de decir, esas personas salieron de nuestras sociedades, ¿no? Entonces son un reflejo de nosotros. Y, híjole. Claro, se educaron en nuestro mismo sistema educativo, bueno, en otro país, no importa, claro, pero nosotros caminaron las mismas calles que caminamos nosotros, y simplemente accedieron. ¿Cómo seríamos nosotros si estuviéramos en ese lugar? Esta pregunta, ¿no? Sí. Porque es más fácil desde un lugar de no poder decir, pero ¿cómo me llevo con mi vecino? ¿Cómo me relaciono con todo esto que hablábamos? Con el que está al lado mío, con el que necesita mi ayuda, con el que me molesta, con el otro, ¿no? El otro es aquel que me molesta, no es el que es igual a mí. El que es igual a mí es un yo más. Sí, claro. Entonces, ¿cómo soy? ¿Lo cancelo ahora? Sí, al final siempre ha sido ese mismo ego, ¿no? De yo. Siempre creemos que el centro del universo somos nosotros, ¿no? Cuando en realidad, pues, es que son más que nosotros, ¿no? O sea, sí, primero es una introspección a nosotros para ver qué está mal afuera, pero se nos olvida y nos subimos ese ego que, híjole, digo, ellos tienen el mismo ego que nosotros, pero volvemos a lo mismo, tienen más presupuesto, ¿no? Tienen más dinero que nosotros y por eso hacen esas guerras, ¿no? Nosotros, si estuviéramos en su lugar, haríamos lo mismo. Digo, vamos a regresarnos a otras personas o a otros símbolos antes de ellos, ¿no? O sea, siempre se representa en su núcleo central, ¿no? Que es la madre y el padre. Siempre se representa allí. Cuando tenemos conflictos con la madre y con el padre, lo representamos hacia afuera, ¿no? Y yo creo que siempre ha sido eso, una interpretación de nuestro núcleo familiar hacia afuera. ¿O tú cómo ves esto? Creo que no solamente es eso,
porque, digamos, uno podría pensar, a veces hay dos hermanos mellizos criados con la misma madre, mismo padre, mismo sistema educativo, mismas circunstancias, Sí, son pero no son iguales, ¿no? Esas individualidades. Entonces creo que también hay puntos de vista, creo que tenemos que mejorar el punto de vista, porque estamos inundados de las malas noticias y suceden cosas muy buenas todos los días. Claro, no tienen prensa, obviamente, pero creo que es un poco, no digo ser optimista y tonto, ni hacer como si nada pasara, pero creo que parte de este camino que uno quiere decir, incluso hasta podríamos decir esta lucha en pos de que los conflictos se resuelvan de otra manera, incluyen también en poder empezar a ver lo positivo incluso dentro de lo negativo. Es decir, no que me trajo a mí como egoísta, sino que me despertó. Por ejemplo, nosotros pudimos ver cómo lo que ningún científico podía decir, que era que en 2 meses había ríos que estaban contaminados, que aparentemente necesitaban 30 años de trabajo, en 2 meses se recuperaban y tenían peces. Nos pasó aquí en Argentina cuando fue lo de la pandemia. Es decir, si paramos de contaminar, salvamos la naturaleza mucho antes de lo que pensábamos. Y ese sería un hecho muy interesante que podamos rescatar. Es decir, podemos cambiar la historia. Realmente lo podemos hacer. Entonces, si tuve una situación con mis padres que no permitió que me desarrollase de la manera que me hubiera gustado, bueno, no importa, miro para adelante, no me quedo en el pasado. A mí me gustaba Víctor Frankl, como que decía, bueno, hay psicologías del pasado, ¿no? Que se fijan en la raíz, pero yo miro el futuro. Y entonces, ¿a dónde quiero ir? Y esa es la estrella que a mí me guía. Es decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? Claro. Por eso tiene un libro hermoso que se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? Una persona que vivió la pérdida de toda su familia entera, padre, madre, hermanos y esposa en el campo de concentración, él mismo estando en el campo de concentración, y sin embargo le legó al mundo una psicología, la logoterapia. Claro, incluso él dijo que nos pueden quitar absolutamente todo, ¿no? Todo nos pueden quitar, menos la capacidad de decidir con qué ánimos voy a enfrentar lo que viene, o esa actitud con la que voy a enfrentar las cosas. Y qué padre que tocas este tema, Hernán, porque muchas veces vamos por la vida queriendo resolver esos conflictos externos, ¿no? Pero nos olvidamos de nosotros. Y otra de las cosas es que siempre nos han contado la misma historia. Y tantos años contándonos la misma historia, llegamos a creérnosla, ¿no? Y creemos que es la única historia, pero realmente tú ya lo dijiste, no se puede cambiar esa historia. Podemos empezar a cambiar otro tipo de historias, nada más que somos muy egocéntricos para poder cambiar esas historias. ¿O tú qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que vivimos una deshumanización, Sí, podríamos decir, ¿no? En lo que sería el fundamento de que es un ser humano, un poco por la velocidad en la que vivimos, un poco porque estamos en los vestigios de una nueva era, sin duda, que es esta era que ha aparecido con la tecnología, con una nueva forma de vincularnos con el espacio y con el tiempo. Es decir, mira ahora cómo estamos nosotros relacionándonos. Y entonces creo que esa crisis nos enfrenta ante tener el miedo de creernos que esto es la realidad. Es decir, en cierta medida, perder esta capacidad del encuentro físico, por ejemplo, que es lo que nos hace también humanos. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es tomar estas herramientas maravillosas que nos da la técnica, pero no olvidarnos que son herramientas, que no son el fin, sino que son un medio. Y entonces tenemos que volver la integridad del ser humano, como decíamos al principio. No somos solo cabeza, es decir, los docentes tendríamos, y no solo los docentes, los padres, que son los que llevan a los chicos a la escuela también, sí. Y los gobiernos y todos, digo, pero empecemos por casa. Realmente concebir lo integral del otro ser humano, que es otro, y al que yo solo lo acompaño. Tenemos que saber
que el encuentro humano nos hace humanos y que esto es algo que nos facilita pero que no nos alimenta, no nos desvitaliza. Nosotros tenemos que, esto es algo muy viejo, ¿no? Es decir, tenemos la migración del campo a la ciudad, es decir, primero el ser humano se desvinculó de la naturaleza cuando se fue a las ciudades, porque lo requería la era industrial. Y ahí se modificó, ahí se inventó el reloj, digamos, y se hicieron las autopistas. Es decir, ahí se cambia la relación tiempo y espacio. Ahora se llegaba más rápido a otro lugar. ¿Y qué acompaña todo eso? El ferrocarril. Entonces empieza la gran aglomeración de las ciudades industriales o industrializadas, en las que son, digamos, se forman los centros y periferias de manera muy grande, y después tenemos una nueva migración, digamos, así como fue de la naturaleza a la ciudad, ahora tenemos la migración de la ciudad a la pantalla, o de las casas a la pantalla, si uno quiere. Es decir, y también modifica el tiempo y el espacio. Fíjate que es muy extraordinario, si uno puede pensar cuál era el mensaje de los gobiernos cuando nos decían, quédate en casa. Es decir, el único lugar seguro era tu casa. Ciudadanos iba a haber de primera y de segunda, ¿no? Los que podían tener una casa y no vivir hacinados, los que viven hacinados, los que tienen movilidad propia, es más seguro andar en auto que andar en ómnibus o en tren. Entonces, esto significa que el ser humano tiene que aislarse y empieza a concebir el espacio de otra manera. Antes el enemigo era la frontera, ahora es el otro, el que está al lado mío me puede respirar algo tóxico. Entonces, lo que estábamos adquiriendo es cómo hacer el trabajo desde casa, para no trasladarnos, cómo hacer la educación desde casa, que por suerte fracasó pero catastróficamente, ¿eh? Es decir, perdieron años, no de educación, de socialización, de cultura, de procesos civilizatorios, si se quiere, perdieron los niños. No solamente perdieron años de educación, perdieron años de ser seres humanos. Entonces, creo que siempre estos cambios son propiciados por los estados, porque detrás de los estados están las empresas, ¿no? Entonces, creo que tenemos la posibilidad de la desintegración del ser humano en esos términos, ¿no? Un ser humano integral, cuerpo, alma, espíritu, un ser humano que tiene sentimientos que no son matemáticos, un ser humano que tiene una voluntad que se quiere manifestar, y un ser humano que tiene una inteligencia que es mucho más que la de ver un video de YouTube, que la de explotar en las redes sociales. Y entonces, creo que la capacidad de seguir siendo seres humanos la tenemos, pero vamos a tener que encontrar la forma, ¿no? Todos estos sistemas totalitarios que estamos en el sentido del control, ¿no? Es decir, algo ha ocurrido en estos 2 años, y es que Occidente entero, desde Londres hasta México, compró el sistema de control de la China. Wow. Es decir, el control digital de los ciudadanos. Lo compraron todos los estados. Había gente que estaba a favor o en contra de la vacuna, ¿no? Pero lo que venía detrás era el biopoder. Es decir, una nueva forma de controlar a los ciudadanos, exportada de una China que lo tiene naturalizado desde Confucio. Pero Occidente tiene otro concepto de la libertad. Y ahora va a ser muy interesante qué va a pasar con esto, ¿no? Porque está en contra de lo propio natural de lo que es la concepción de libertad de Occidente. Y yo creo que ahí hay una disputa muy interesante, y ahí está la posibilidad de ser seres humanos o ser personas controladas como máquinas. Y creo que es un debate interesante que estamos dando en realidad, ¿no? Pero que no hay que bajar la guardia. Pero y que vamos para allá, híjole, no. Sí. Vamos para allá. Pero es así. La parte de control, híjole, con redes sociales está dando impresionante. O sea, hay que tener muy en cuenta que hay personas que son dueñas de Internet, ¿no? Y que están controlando qué ves, cómo lo ves y cuándo lo ves. O sea, están recolectando tus datos. O sea, eso es desde siempre, ¿no? Pero recolectan tus datos de cierta facilidad, que saben qué te gusta, en qué horario puedes consumir, ¿no? O sea, con quién lo compartes. O sea, y de hecho tiene nombre, ¿no? Que es claro. Y fíjate vos que el mayor, o los dos extremos, si querés, podríamos decir, tenemos Facebook por un lado, aquí estamos usando
sus herramientas, y por otro lado tenés el Partido Comunista Chino, que son los dos más grandes centros de personas controladas, si uno quiere. Es decir, unos lo hacen para el control desde el Estado y el otro lo hacen para vender para ser uno consumido. Porque lo interesante es que ¿cómo se consume ahora? Ahora, cuando vos no estás pagando para usar esta herramienta, es porque vos sos el producto. Porque alguien tiene que sostenerlo. Y entonces a mí me van a vender cosas que tengan que ver con mi preferencia, que desde un punto de vista no está mal, pero por el otro punto de vista es, ojo, tengo una privacidad. Pero no vamos a creernos que los estados con el uso de estas herramientas son más buenos que las empresas. Wow. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es, como ciudadanos, cómo construimos plataformas éticas que cuiden a los niños, que cuiden a los jóvenes, que cuiden la privacidad. Pero no son los estados los que nos van a cuidar, porque este modelo exportado desde China es el modelo de puntaje. Es decir, hasta si cruzas un semáforo en rojo te bajan puntos. Si salís sin tu celular, te bajan puntos. Es decir, necesitan el control constante para saber todos tus movimientos. Y esos son los estados totalitarios. Digo, lo mismo que hace Facebook para vender, lo hacen los estados. Es decir, que no van a venir ni de las empresas ni de los estados las soluciones. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que la nueva batalla es digital. Y entonces vamos a tener que ver de qué manera también, como enseñamos educación sexual, como enseñamos instrucción ciudadana, ya no somos ciudadanos nada más, somos individuos y seres humanos. Vamos a tener que enseñar educación digital. Y avanza muy rápido. Pero creo que de todas formas, como la otra cara de la moneda que te decía hoy, ¿no? Puede ser que te somete, pero puede ser también que sea una herramienta liberadora, en el sentido de que puede generar conciencia, ¿no? Yo soy un optimista del ser humano. Claro. O sea, creo que el ser humano tiene la capacidad de dar vuelta a estas cosas. Y creo que de a poco, como en todo, así como si vos te pensás, las primeras fábricas trabajaban niños y con sus madres, las madres amamantaban y trabajaban ahí, no podían salir en algunos casos, las condiciones laborales eran muy malas, y con el tiempo se fue logrando mejores condiciones de trabajo, derecho a obra social, derecho a vacaciones. Creo que nos va a pasar lo mismo con las redes. Aunque sigue siendo el mismo capitalismo, pero ya sí está disfrazado como bueno, ¿no? De que le da derecho a los trabajadores, les da tiempo de vacaciones, les paga extra, siguen siendo la parte misma, bueno, seguimos siendo la misma parte esclavizada, pero no lo venden mejor, ¿no? Híjole. Claro, ¿sí? Hay lugares en donde, yo creo que hay lugares en el mundo que podríamos decir, no sé si no es una contradicción en sí misma, ¿no? Pero podríamos tener un capitalismo humanizado, en el sentido de que realmente se encontró un equilibrio, pienso en países nórdicos, ¿no? Entre lo que es el Estado, lo que es el mundo empresarial y lo que es el trabajador. Es decir, donde el derecho está más regulado. Pero nosotros vivimos la experiencia latinoamericana que es nefasta. Es decir, la experiencia latinoamericana es como que hay dos entidades que se quieren devorar al ser humano, que es el Estado y las empresas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la que está para defenderse? Bueno, y ahí aparecen las ONG, ¿no? Lo que serían estas entidades que nosotros podemos hacer como sociedades civiles, por intereses, para conglomerarnos, para generar comunidad, para realmente ver cómo, si por ejemplo, una comunidad educativa es una comunidad, y no es necesario, digo, más allá de que va a convivir con el Estado, con empresas, con dinero, pero puede generar, y a mí me consta, que puede generar nuevas formas de relaciones humanas, porque el ser humano tiene muchas experiencias diferentes. Es decir, puedes pensar que el capitalismo tiene 200 años nada más. La humanidad tiene miles, y ha encontrado formas de relaciones muy interesantes. Incluso en la mismísima Edad Media, con el tema de lo que era la guilda, que era un trabajo de apoyo mutuo muy interesante, que después los estados, cuando se hacen los estados-nación, se encargan de que todo lo que es apoyo mutuo pase a manos del Estado. Y ahora sí, te digo, como dijiste al principio, el Estado es el gran papá, es el que esperamos que nos mantenga. Bueno, independicémonos también, ¿no? No quiero decir que el Estado tiene que desaparecer, pero el Estado tiene que estar
tenemos la ilusión de que el Estado, hay una ilusión muy, muy difundida de que el Estado vino para preservar los derechos de los individuos. Y eso no es real. Nació con esa idea, pero se transformó en otra cosa. Es decir, el rey, antes de que los Estados-nación existieran, era quien podía determinar la muerte o la vida de un individuo. Eso no está más y el Estado vino a preservar la vida. Pero lo que hizo fue casi un cambio de corona, te diré. Lo que antes el rey te expulsaba de su reino, ahora te recluye el Estado, digamos. Siempre al que molestó lo han mantenido al margen. Entonces, y eso no quiere decir que los Estados no tienen que estar, porque si también lo dejamos en manos de ciertos lobos económicos, que también hay un desequilibrio. Pero entonces creo que lo que hay que buscar es cuál es la mejor forma. No está agotada la forma. A veces nos pensamos que se agotó la democracia. No, hay muchas formas de democracia en el mundo. Hay que mirar más allá de su propio ombligo, ¿no? Y qué experiencia podemos traer o podemos crear como sociedades. No es fácil, pero realmente hay experiencias que son muy loables y que creo que hay que tratar de mejorarlas, porque más allá de lo cotidiano, creo que el ser humano tiene ansias de ser humano y quiere encontrarse con otro ser humano y quiere paz, digamos. Entonces, creo que no es un camino fácil, quizás no lo veamos en vida, pero hay algo que vale la pena hacerlo. Porque es esto que te decía yo, lo primero es el ser humano, como la idea de Platón, de si hay un arquetipo de un ser humano que nos hizo seres humanos, es decir, hay una idea más allá de nosotros que pugna por ser eso, más allá de que pensemos que somos un cerebro y nada más, ¿no? Esto que dicen, si hacemos un trasplante de cuerpo, no importa, digo, el ser humano es algo que es un misterio, digamos, ¿no? Y es un misterio que se quiere revelar. El más complicado de todos los misterios, yo creo, porque hemos dedicado miles y miles de años en poder comprender la complejidad del ser humano, ¿no? Hemos creado religiones, hemos creado sectas, hemos creado, yo creo que muchas cosas para poder comprendernos solamente a nosotros, ¿no? Esa gran complejidad que somos. Bueno, Hernán, ya para ir cerrando un poquito, me gustaría que dejaras un mensaje. Me ven algunos pedagogos de mi parte, recién saliditos, como dirían aquí en México, del Huacal. Me gustaría que les dieras un mensaje a estos recién egresados que vamos saliendo de pedagogía. ¿Qué nos prepara hacia este futuro? Bueno, me parece, vos dijiste recién, dejaste como la puerta abierta, nos encontramos con estos recién salidos, con estos niños, y dijiste el misterio, el ser humano es el misterio más complejo. Entonces, creo que lo mejor es algo que ahora no podemos hacer nosotros, porque yo miro tus ojos, pero tus ojos no me ven en realidad, no estamos haciendo esa conexión, ¿no? Pero mirar a los ojos todos los días al niño cuando lo recibís a la mañana, darle la mano, aunque sean 40, no importa, para ver cómo está, preguntarle cómo está, pero una pregunta que va dirigida y que no se la decís es, ¿quién sos? ¿Qué misterio hay adentro tuyo? Es un misterio que nosotros no vamos a ver revelado, y quizás la otra persona tampoco, pero creo que los docentes tenemos que ser anfitriones. ¿Anfitriones de qué? Anfitriones de un ámbito propicio para que esa persona, ese niño y adolescente, pueda tener las herramientas para tratar de descubrirse a sí mismo. Sería, no sé qué misterio sos. Sos un misterio para mí, sos una incógnita, la más trascendental incógnita del ser humano. Sos vos. Y yo soy mi propia incógnita. No lo vamos a revelar juntos, pero te voy a acompañar todo lo que pueda para que lo trates de revelar. Eso es la educación en realidad. No es solamente enseñar tu propia materia. Tu propia materia no tiene ningún sentido si no hay vínculo. Hagamos una retrospectiva. ¿Cuál es el docente del cual te acordás de tu escolaridad? Te acordás de aquel que se vinculó con vos de alguna manera. Y ese vincularse quiere decir que se implicó con vos, quiere decir que te vio, quiere decir que te percibió, que te reconoció.
Y entonces ahí aparece el vínculo. Y si aparece el vínculo, aparece el hecho pedagógico, no es al revés. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo nos vinculamos. Y eso no quiere decir hacerse amigo de los alumnos. No tiene nada que ver con eso, sino realmente es yo, docente, vos, alguien que vino a aprender, nos vamos a relacionar porque yo te voy a dar todas las herramientas posibles para que vos no solamente aprendas, que lo tenés que aprender, a leer, escribir, contar, y lo que tu propia iniciativa y talento te ayude a desarrollar, sino que además te voy a acompañar para que descifres ese misterio, pues sos un misterio, y si sos un misterio sos sagrado. Claro, Y si sos sagrado, tengo que tener mucho cuidado con lo que hago con vos. claro, Porque vuelvo a esa palabra, sos absoluto, no tenés opuesto, no tenés respecto de nada, sos todo, sos un todo, y entonces tengo que respetarte como absoluto que sos. Sos extraterritorial de mí. No te vengo a convencer de nada, vengo a acompañarte. Acompañarte enseñando lo que yo sé, a mostrarte lo que yo sé, pero no a que hagas lo que hice yo, claro. sino simplemente que descubras tus capacidades. Perfecto. Creo que eso sería. Creo que no pudimos cerrar de una mejor manera. Creo que se tocaron temas muy interesantes y esto no es todo, simplemente fue la introducción a algo más que podemos hacer, ¿no?